¿Alguna vez has sentido que Dios te ha olvidado? ¿Has experimentado esa sensación de invisibilidad, de orar y no recibir respuesta? ¿De mirar al cielo en medio de tus lágrimas y sentir que nadie te escucha? ¿Te has preguntado si acaso hay un límite para el amor de Dios? ¿Una frontera donde su misericordia deja de alcanzarte? ¿Y si te dijera que, incluso en los momentos en que crees que Dios te ha olvidado, es precisamente allí donde Él está más cerca de ti, dispuesto a revelarte un amor que pocos conocen? ¿Un amor que puede transformar radicalmente tu vida y tu percepción de quién eres ante sus ojos? Sí, hoy vamos a hablar de un secreto espiritual que ha cambiado vidas. Cómo Dios muestra su amor de manera poderosa, silenciosa y sorprendente a quienes creen estar olvidados, a quienes se sienten invisibles, desplazados, descartados por la vida, la sociedad o incluso por su propia familia. Este no será un simple mensaje, será una revelación, un viaje que te conducirá a lo más profundo del corazón de Dios, un corazón que nunca olvida, que nunca abandona, que nunca se da por vencido contigo, aunque tú hayas pensado que sí. ¿Sabías que las Escrituras están llenas de historias de personas que creyeron estar olvidadas por Dios y, sin embargo, fueron elegidas para ser protagonistas de sus más grandes milagros? ¿Y que esas historias no son solo relatos del pasado, sino reflejos vivos de lo que Dios puede y quiere hacer hoy en tu vida? Hoy te mostraré paso a paso cómo ese amor de Dios se manifiesta incluso, o mejor dicho, especialmente, cuando te sientes solo, rechazado, inútil, fracasado. Porque el amor de Dios no se basa en tus emociones, ni en tus méritos, ni en tus circunstancias, sino en su naturaleza eterna, inmutable, fiel. Pero antes de seguir, quiero que entiendas algo. Existe un poder oculto en este mensaje, un conocimiento espiritual que muy pocos descubren porque se detienen antes de tiempo, porque apagan el video antes de escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirles. Hoy, si te quedas hasta el final, no solo entenderás cómo Dios muestra su amor cuando te sientes olvidado, sino que experimentarás en lo más profundo de tu alma la certeza inquebrantable de que nunca estuviste solo, de que nunca fuiste un caso perdido, de que nunca estuviste fuera del alcance de su misericordia. Voy a revelarte cómo ese amor puede restaurar tus heridas más antiguas, cómo puede liberarte de la esclavitud de la culpa, de la vergüenza, de la soledad, y cómo puede impulsarte hacia una vida nueva, llena de propósito, de esperanza, de alegría. Déjame plantearte un enigma que responderemos juntos en este viaje. ¿Por qué a veces Dios parece esconderse, guardar silencio, dejar que creamos que nos ha olvidado, cuando en realidad está obrando en secreto, preparando algo que cambiará nuestra historia para siempre? Hoy responderemos a esa pregunta, y te aseguro que la respuesta será una llave que abrirá puertas que quizá creías cerradas para siempre. En los próximos minutos recorreremos 8 pasajes bíblicos profundamente conectados con este tema. Cada uno te mostrará una faceta del amor de Dios que se manifiesta cuando el ser humano se siente olvidado. Te aseguro que al final de este video tu fe será fortalecida, tu esperanza reavivada y tu identidad restaurada. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios una frase que será tu declaración de compromiso espiritual. Paz. En Cristo. Sí, deja ese comentario ahora. Porque no se trata solo de un gesto superficial, sino de una acción concreta que te conecta con esta comunidad de creyentes que, como tú, buscan respuestas, dirección, fortaleza espiritual. Además, cuando comentas y das me gusta a este video, ayudas a que este mensaje llegue a muchas otras personas que hoy están sintiéndose olvidadas por Dios. Personas que necesitan desesperadamente escuchar que no están solas, que no han sido descartadas, que todavía hay esperanza. Por eso te animo también a que le des me gusta ahora mismo. No es un simple clic, es un acto de evangelización digital. Es tu forma de participar en la difusión de la palabra, de hacer que este mensaje llegue a quienes hoy claman en silencio,
desde su propia soledad. Y te felicito por hacerlo. Eres parte activa de esta misión. No eres solo un espectador, sino un guerrero de la fe, alguien que decide que su tiempo en Internet será usado para bendecir y no para dispersarse, para edificar y no para entretenerse vacíamente. Piensa en esto. Al suscribirte a este canal y al activar la campanita de notificaciones, te aseguras de que nunca te perderás estos mensajes que pueden ser exactamente la respuesta de Dios a tu oración en los días difíciles. Y además, te conviertes en parte de una familia espiritual que acompaña a quienes no tienen iglesia cerca, a quienes sienten que su fe se enfría, a quienes necesitan este contenido como un apoyo para su caminar cristiano. Por eso, cada vez que entres a uno de nuestros estudios, deja tu marca con el comentario «Paz en Cristo». Es nuestro saludo, nuestro lema, nuestra bandera de fe y de unidad. Y déjame decirte algo más. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee una bendición que llevas mucho tiempo esperando. No te vayas antes de llegar a ese punto. Puede ser la palabra exacta que Dios quiere que escuches hoy. Así que prepárate. Apaga las distracciones. Concéntrate. Porque vamos a comenzar un viaje espiritual que podría cambiar tu vida para siempre. Vamos a descubrir juntos cómo Dios mostró su amor a quien creía estar olvidado y cómo ese amor sigue manifestándose hoy, aquí, ahora, en tu propia historia. 1. La historia de Mefiboset. Del olvido a la mesa del rey. Entre los relatos más conmovedores de la Escritura, encontramos la historia de Mefiboset, un hombre que vivía oculto, olvidado, lisiado y sin esperanza, pero que fue sorprendido por un acto de amor y gracia que transformó radicalmente su vida. Su historia se encuentra en 2 Samuel 9 y es un testimonio poderoso de cómo Dios muestra su amor a aquellos que se sienten invisibles y olvidados. Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Durante la caída de su familia, cuando la tragedia y el caos envolvieron la casa real, él, siendo aún un niño, fue víctima de un accidente que lo dejó lisiado de ambos pies. Desde ese momento, su vida cambió para siempre. De ser un príncipe heredero, pasó a ser un hombre discapacitado, escondido en un lugar llamado Lodebar, que en hebreo significa literalmente sin pasto o sin palabra. Un lugar desolado, árido, alejado de la vida de palacio, un reflejo de su propia existencia. Aislada, rota, olvidada. Imagina a Mefiboset creciendo con la convicción de que su historia había terminado, que no había futuro para alguien como él, que su nombre había sido borrado de la memoria del pueblo. Probablemente vivía temeroso, avergonzado, resignado, a una vida de anonimato y pobreza. Pero un día, el rey David, recordando su pacto de amistad con Jonatán, pronunció una pregunta que resonaría como un trueno en la existencia apagada de Mefiboset. ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Según Samuel 9:1. ¡Qué impresionante! Mientras Mefiboset vivía escondido, creyéndose olvidado por todos, había alguien que lo recordaba. Más aún, había un pacto que garantizaba que él sería buscado y bendecido. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de este pasaje. Cuando crees que estás olvidado, Dios está obrando en secreto, preparando tu restauración, moviendo corazones y circunstancias en tu favor. Siba, un siervo de la casa de Saúl, informa a David que aún queda Mefiboset, lisiado de los pies. Observa que su condición física se convierte en parte de su identidad pública. Es como si Siba dijera, sí, hay alguien, pero está marcado por la discapacidad, es irrelevante e insignificante. ¿No es así como muchos se sienten? Definidos por sus limitaciones, por sus fracasos, por sus heridas, creyendo que esas cicatrices son su carta de presentación ante el mundo y que por ellas son rechazados y olvidados. Pero David no se detiene en esa descripción. Da una orden categórica.
tráelo. Y así, los sirvientes del rey se dirigen a Lodebar y traen a Mefiboset ante la presencia del rey. Imagina ese momento. Mefiboset siendo llevado ante David, probablemente temiendo por su vida, pues en aquellos tiempos era común que los nuevos reyes exterminaran a los descendientes de la dinastía anterior para evitar revueltas. Tal vez pensaba que su hora había llegado, que su escondite había sido descubierto, no para bien, sino para juicio. Cuando se postra ante David, se presenta de la forma más humillante. «He aquí tu siervo». Pero David, en lugar de condenarlo, le dice, «No temas, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa». 2 Samuel 9:7. ¡Qué mensaje tan impactante! En un solo momento, Mefiboset pasa del olvido al honor, de la miseria a la abundancia, del exilio a la familia real. El amor mostrado por David es un reflejo del amor de Dios, un amor que busca, que recuerda, que restaura, que honra, que adopta. Y Mefiboset, conmovido hasta lo más profundo, responde, «¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?» 2 Samuel 9:8. Esta expresión revela la autopercepción que Mefiboset tenía de sí mismo. Se consideraba basura, desechable, indigno de amor o de misericordia. Y quizá tú también te has sentido así alguna vez, insignificante, roto, fuera del alcance del amor de Dios. Pero aquí está la buena noticia. No importa cómo te veas tú, lo que importa es cómo te ve Dios. Él no te mira como un perro muerto, sino como un hijo amado, como alguien digno de sentarse en su mesa, de disfrutar de su presencia, de participar de su abundancia. El texto termina diciendo que Mefiboset comía siempre a la mesa del rey y que tenía un hijo pequeño llamado Micaía, 2 Samuel 9:12. Esto indica que su vida no solo fue restaurada, sino también fructificada. No quedó estancado en el dolor, sino que fue introducido en un nuevo ciclo de vida y de bendición. Y aquí hay una clave espiritual profunda. El amor de Dios no solo te rescata del olvido, sino que te restituye lo perdido y te introduce en un futuro de fecundidad y propósito. La historia de Mefiboset nos enseña que no importa cuán lejos creas estar, no importa cuán escondido te sientas, ni cuán marcado estés por tus heridas, Dios siempre cumple su pacto de amor. Él no olvida, Él recuerda, Él busca, Él restaura. Quizás hoy te sientes en tu propio Lodebar, en un lugar sin esperanza, sin fruto, sin futuro. Quizás piensas que tus errores, tus fracasos, tus limitaciones físicas, emocionales o espirituales te han descalificado para siempre. Pero escucha bien, hay un rey que te busca, que te llama por tu nombre, que no te define por tus heridas, sino por su amor, por su pacto, por su propósito eterno. El amor de Dios se manifiesta, como en la vida de Mefiboset, de forma sorprendente, inmerecida, radical. No tienes que ganártelo, no tienes que demostrar nada, no tienes que esconder tus cicatrices. Solo tienes que presentarte, postrarte ante el Rey y dejar que su misericordia te envuelva, que su gracia te levante, que su amor te transforme. Mefiboset nunca volvió a Lodebar, nunca volvió a esconderse, nunca volvió a sentirse un perro muerto. Desde ese día, se sentó siempre a la mesa del rey como uno de sus hijos. ¿Y tú? ¿Quieres seguir creyendo que estás olvidado? ¿O te atreves a creer que Dios, hoy, te está buscando, te está llamando, te está invitando a su mesa? El amor de Dios es así, inesperado, inmerecido, transformador. Hoy, a través de esta historia, Dios te dice, no temas, yo te haré misericordia. 2. La viuda de Sarepta. Cuando el amor de Dios se revela en el momento más oscuro entre
Las historias más bellas y paradójicas de la Biblia se encuentra la de la viuda de Sarepta, una mujer extranjera fuera del pueblo de Israel, que vivía en absoluta pobreza y desesperanza, pero que fue escogida por Dios para experimentar uno de los actos más claros de su amor hacia alguien que creía estar olvidado. Este relato, que se encuentra en 1 Reyes 17, 8, 16, comienza en medio de una gran crisis. El profeta Elías, obedeciendo la palabra de Dios, había decretado una sequía que asolaba toda la región. El hambre y la escasez no respetaban fronteras, ni credos. Y en medio de ese escenario desolador, Dios envía a Elías a Sarepta de Sidón, un territorio pagano, para que una viuda lo sustente. Aquí ya vemos algo extraordinario. Dios no solo se acuerda de los grandes profetas, sino también de los pequeños, de los olvidados, de los invisibles. El corazón de Dios se mueve no solo en Jerusalén, sino también en Sarepta, no solo entre los que forman parte de la élite espiritual, sino también entre los que han sido desplazados por la vida, por la historia, por la pobreza. Cuando Elías llega a la entrada de la ciudad, ve a la viuda recogiendo unos leños y le pide agua. Mientras ella va a buscarla, le pide también un bocado de pan. Pero la respuesta de la mujer es desgarradora. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 1 Reyes 17, 12. Detente un momento e imagina la escena. Una madre sola, sin esposo, con un hijo que alimentar, en medio de una hambruna, recogiendo leños para preparar la última comida de su vida. Una mujer resignada a morir en la invisibilidad, sin que nadie la recuerde, sin que nadie la salve. ¿Acaso no es este el retrato de tantos hoy? Personas que han perdido toda esperanza, que sienten que Dios las ha olvidado, que su vida es solo una sucesión de fracasos y pérdidas, que no ven salida, que han aceptado que lo único que les queda es esperar pasivamente la muerte, la ruina, el olvido. Pero aquí, en este punto de quiebre, Dios irrumpe. Elías, con la autoridad del cielo, le dice: «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». 1 Reyes 17, 13, 14. Este es un momento decisivo. La mujer tiene que tomar una decisión radical. ¿Seguirá aferrada a su mínima provisión, tratando de administrarla con miedo y resignación, o se atreverá a confiar en la palabra del profeta y a dar ese último acto de generosidad, creyendo que hay un Dios que no la ha olvidado? Ella elige confiar, y ese acto de fe, aparentemente irracional, abre las compuertas del amor de Dios sobre su vida. El texto dice que ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina no escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 1 Reyes 17, 15, 16. De una mujer que preparaba su última comida, Dios hace una mujer que sostiene al profeta del Altísimo y que es sustentada milagrosamente durante toda la duración de la sequía. Esta historia nos revela varias verdades espirituales profundas. Primero, Dios no olvida a los que el mundo olvida. Mientras muchos en Israel vivían sin fe, Dios se mueve en una tierra pagana para mostrar su amor a una mujer que nadie consideraba, que ni siquiera conocía al Dios de Israel de forma personal, pero que estaba dispuesta a creer. Segundo, el amor de Dios se revela en el momento más oscuro,
cuando parece que todo está perdido, cuando ya no hay fuerzas, cuando se prepara la última comida, cuando no hay más opciones, ahí es cuando Dios actúa. Tercero, la obediencia abre el camino a la provisión. La viuda no recibió un saco de harina de inmediato, no vio una vasija llena de aceite desde el principio, solo vio un puñado y un poco, pero confió en la palabra de Dios, y fue esa confianza la que desató el milagro. Quizás hoy tú también te sientes como esta viuda, agotado, resignado, sin fuerzas para seguir, convencido de que Dios se ha olvidado de ti, de que no hay salida para tu situación, de que solo te queda esperar el final. Pero hoy te digo con toda convicción, Dios te ve. Él conoce tu situación. Él ha oído tus oraciones, tus suspiros silenciosos, tus lágrimas derramadas en soledad. Él no te ha olvidado y está a punto de mostrar su amor en tu vida de una forma que ni imaginas. Solo necesitas un acto de fe. No se trata de hacer grandes cosas, sino de dar ese pequeño paso de obediencia, como la viuda que, con un poco de harina y un poco de aceite, hizo lo que el Señor le pedía. Y ahora, permíteme hacer una pausa en este momento tan profundo para hablarte directamente a ti, que estás escuchando esto con el corazón estremecido. Quizás, además de sentirte olvidado, llevas años luchando en secreto con pecados recurrentes, con vicios que no logras superar. Tal vez como esta mujer, crees que tu única opción es resignarte, seguir sobreviviendo como puedas, ocultando tus luchas, sonriendo por fuera, pero muriendo por dentro. Yo estuve ahí. Por más de 10 años viví atado a cadenas invisibles, atrapado en ciclos de pecado y culpa que me robaban la paz, que me hacían sentir indigno del amor de Dios, que me hacían pensar que yo también había sido olvidado. Pero, déjame decirte, Dios nunca me olvidó, y tampoco te ha olvidado a ti. Por eso, hoy quiero invitarte con total sinceridad, desde lo más profundo de mi corazón, a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video exclusivo, donde te muestro con detalle el paso a paso que me ayudó a romper esas cadenas después de más de una década de esclavitud espiritual. No es una fórmula mágica ni una solución superficial. Es un camino espiritual que implica fe, obediencia, perseverancia, pero que puede conducirte a la libertad y la restauración que tanto anhelas. Si hoy te sientes como la viuda de Sarepta, al borde de rendirte, pensando que no hay salida, te digo, sí la hay. Dios tiene un plan para ti. Hay una provisión preparada, hay un milagro a punto de manifestarse, hay una nueva vida que puede comenzar hoy mismo. No dejes pasar esta oportunidad. No ignores esta señal. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. Haz clic en ese link. Mira ese video. Da ese paso de fe. Como la viuda, da lo poco que tienes. Tu disposición, tu deseo de cambiar, tu esperanza, y deja que Dios se encargue de multiplicar, de sostener, de restaurar. Recuerda, Dios nunca olvida a quienes confían en Él, aunque ellos crean estar olvidados. 3. La mujer encorvada. El amor de Dios que endereza lo que creías permanente. Uno de los relatos más conmovedores que encontramos en los Evangelios es el de la mujer encorvada, un personaje anónimo que vivía atrapada en una condición física, que la había deformado por años y que, en un instante, experimentó el amor de Dios de una manera inesperada, mostrándole que nunca había sido olvidada. Este episodio se relata en Lucas 13, 10, 17. Jesús se encontraba enseñando en una sinagoga un día de reposo, y allí estaba ella. Una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Lucas 13:11. Detente y visualiza esta escena. Una mujer cuyo cuerpo estaba doblado, cuya mirada estaba condenada a fijarse siempre en el suelo,
que no podía mirar de frente a los demás, ni levantar su rostro al cielo. Durante 18 años, una vida entera, vivió encorvada, con una limitación que no solo afectaba su movilidad, sino su dignidad, su autoestima, su manera de relacionarse con el mundo. No sabemos mucho sobre ella. No se menciona su nombre, su edad, ni si tenía familia o amigos. Lo que sí sabemos es que era una mujer que, como muchos hoy, vivía atrapada en una condición que parecía irreversible, resignada quizá a ser vista, como parte del mobiliario de la sinagoga, un elemento más, alguien que ya no esperaba nada nuevo en su vida. ¿No es así como se sienten tantas personas hoy? Llevan años soportando cargas invisibles que las encorvan. La culpa, el miedo, el abuso, la soledad, las heridas emocionales. Viven creyendo que esa es su condición permanente, que no hay solución, que así será hasta el fin. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Cuando Jesús la vio, esta frase, sencilla pero poderosa, marca el inicio de la transformación de esta mujer. Ella no clamó a Jesús, no se acercó a él, no interrumpió su enseñanza, solo estaba allí, encorvada, invisible a los ojos de todos, excepto a los de Jesús. Este es uno de los rasgos más hermosos del amor de Dios. Él ve a quienes creen que nadie los ve. Él se fija en aquellos que creen estar condenados al olvido, a la invisibilidad, a la resignación. Jesús la ve y actúa. La llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lucas 13:12-13. Aquí hay varios aspectos profundamente significativos. Primero, Jesús la llama. No espera que ella dé el primer paso. No exige una demostración de fe previa. No establece condiciones. Simplemente la llama. Esto nos enseña que el amor de Dios no siempre espera una iniciativa humana, sino que, en su soberanía y compasión, se adelanta, busca, interpela, invita. Segundo, Jesús le declara libertad antes de tocarla. No le pregunta qué quiere, no la interroga sobre su fe, sino que proclama: «Eres libre de tu enfermedad». Este es el poder creador de la palabra de Dios. Pronuncia libertad donde antes solo había esclavitud. Declara salud donde antes solo había enfermedad. Proclama dignidad donde antes solo había vergüenza. Tercero, Jesús la toca. Este gesto es profundamente humano y profundamente divino. En una cultura donde muchas veces los enfermos eran marginados y evitados, Jesús se acerca y pone sus manos sobre ella, comunicando con ese contacto no solo sanidad, sino aceptación, amor, restauración integral. La mujer se endereza inmediatamente y comienza a glorificar a Dios. Este es el fruto natural de quien experimenta el amor liberador de Dios. Pasa de la resignación a la adoración, del lamento a la alabanza, del encorvamiento a la dignidad. Pero el relato no termina aquí. Como suele suceder, hay quienes no entienden ni aceptan la manifestación del amor de Dios. El principal de la sinagoga se indigna porque Jesús sanó en sábado y dice: «6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo». Lucas 13:14. Esta reacción revela una verdad dolorosa. Muchas veces quienes deberían alegrarse por la restauración de los olvidados son los primeros en criticarla o en oponerse. Hay estructuras religiosas y sociales que prefieren mantener a las personas encorvadas, resignadas, atrapadas en sus límites, antes que permitir que la gracia de Dios las libere en formas que no encajan en sus esquemas. Pero Jesús responde, con una contundencia que revela su amor y su justicia: «Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no sé
¿Le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13, 15, 16. Con estas palabras, Jesús redefine la identidad de la mujer. Ya no es la encorvada, ya no es la enferma, ya no es la invisible. Ahora es hija de Abraham, es decir, heredera de las promesas de Dios, destinataria legítima de su amor y su bendición. El amor de Dios no solo la endereza físicamente, sino que restaura su identidad. De alguien que probablemente era vista como maldita, es reconocida como bendecida. De alguien que vivía encorvada por la opresión espiritual, es liberada para vivir en plenitud. Este episodio nos enseña que el amor de Dios se revela no solo liberándonos de lo que nos oprime, sino devolviéndonos la conciencia de quiénes somos en Él. Quizás hoy tú, como esta mujer, llevas años encorvado por cargas invisibles. Quizás crees que tu condición es permanente, que no hay forma de enderezarte, que solo te queda acostumbrarte a vivir mirando al suelo, evitando el contacto visual, fingiendo que todo está bien cuando en realidad cada día pesa más. Pero, escucha esta verdad. Jesús te ve. No necesitas gritar, no necesitas demostrar nada, no necesitas tener fuerza. Solo necesitas estar ahí y Él hará lo demás. Él te llamará, te hablará, te tocará y te levantará. Este es el amor de Dios. Un amor que endereza lo que creías que era irremediable, que restaura lo que creías perdido, que dignifica lo que habías relegado al olvido. No importa cuántos años lleves en esa condición, no importa cuántas personas te hayan dicho que no hay solución, no importa si tú mismo has dejado de creer que es posible cambiar, Dios no te ha olvidado. Como en la vida de esta mujer, Dios tiene para ti un día, un momento, una intervención que transformará radicalmente tu existencia. Él no solo quitará tu carga, sino que te devolverá tu dignidad, tu identidad, tu capacidad de glorificarlo con libertad. Y fíjate que Jesús no esperó que fuera sábado o martes, no esperó que se cumpliera un ritual o una fecha especial. Actuó en el momento oportuno, porque el amor de Dios no está limitado por los calendarios humanos, sino que irrumpe cuando menos lo esperamos. Este relato también nos muestra que la gracia de Dios escandaliza. No siempre será comprendida ni aceptada por todos. Pero tú no estás llamado a quedarte en el lugar del encorvado, sino a dar el paso a la libertad, aunque eso incomode a algunos. Hoy, este mensaje es para ti. No estás olvidado, no estás condenado a seguir encorvado. Dios tiene poder para enderezarte, para levantarte, para devolverte la mirada al cielo y a los demás. El amor de Dios se especializa en enderezar lo que los hombres ya dieron por perdido. Y ese amor es para ti, hoy, aquí, ahora. 4. El leproso que fue tocado. Cuando Dios se acerca a quienes todos evitan. En el mundo antiguo, pocas enfermedades eran tan temidas y estigmatizantes como la lepra. No solo causaba daño físico, sino que implicaba una condena social y espiritual. El leproso era considerado impuro, un paria obligado a vivir aislado, separado de su familia, de su comunidad y del templo. Su sola presencia era vista como una amenaza, y debía gritar «inmundo, inmundo», para advertir a los demás que se alejaran. La lepra era, en resumen, una sentencia de muerte en vida, de exilio perpetuo. Y sin embargo, es en este contexto donde Jesús revela, de forma conmovedora y radical, el amor de Dios hacia quienes creían estar olvidados y rechazados para siempre. El relato se encuentra en Mateo 8:1-4, aunque también lo narran Marcos y Lucas. Jesús acaba de terminar su famoso Sermón del Monte, y mientras desciende, una gran multitud le sigue. Entre todos esos rostros, uno se destaca, el de un leproso, que se atreve a romper todas las normas sociales y religiosas de la época para acercarse a Jesús. El texto dice, «Y he aquí vino un leproso
y se postró ante él, diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Mateo 8:2. Este acto es de una valentía y desesperación extraordinarias. El leproso sabía que, al acercarse, corría el riesgo de ser apedreado, de ser insultado, de ser rechazado como lo había sido toda su vida. Pero también sabía algo más, que solo en Jesús había esperanza. Obsérvese la humildad y la fe implícitas en sus palabras. Si quieres, puedes limpiarme. No pone en duda el poder de Jesús, sino únicamente su voluntad. No exige, no demanda. Solo se postra, en una rendición absoluta, esperando una respuesta que sabe que podría no llegar. En este momento, todos alrededor debieron contener la respiración. ¿Qué haría Jesús? La ley era clara. El leproso debía ser evitado a toda costa. Nadie podía tocarlo sin quedar ritualmente impuro. Pero Jesús, movido por una compasión que trasciende toda lógica humana, hace algo absolutamente revolucionario, y extendiendo Jesús la mano lo tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio», y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:3. Este acto de Jesús es una de las manifestaciones más claras y hermosas del amor de Dios hacia los olvidados, los marginados, los que viven bajo el estigma del rechazo. No era necesario que lo tocara. Bastaba una palabra, una orden a distancia. Jesús había sanado a otros sin acercarse siquiera. Pero en este caso, elige tocarlo. ¿Por qué? Porque antes de sanar su cuerpo, Jesús quería sanar su alma herida por años de rechazo. Quería restaurar en él la conciencia de ser digno de amor, digno de contacto, digno de una caricia, digno de una mano tendida. El toque de Jesús rompe siglos de exclusión, derriba barreras de pureza ritual, desafía las normas de la sociedad y revela un amor que no teme ensuciarse, que no teme acercarse a los intocables. Este gesto enseña que el amor de Dios se manifiesta precisamente en aquellos lugares y personas que otros consideran intocables, irrecuperables, perdidos. El leproso no solo fue sanado físicamente, fue reintegrado a la vida, a la comunidad, a la posibilidad de abrazar, de ser abrazado, de caminar entre otros sin temor ni vergüenza. Este relato también muestra que el amor de Dios no es indiferente a nuestro dolor, a nuestro aislamiento, a nuestras heridas más profundas. Dios no permanece distante en su santidad intocable, sino que se acerca, que toca, que limpia. El leproso, durante años, debió vivir bajo la certeza de que era olvidado, descartado, inalcanzable. Pero Jesús, con un solo toque, le demostró que Dios nunca lo había olvidado, que seguía siendo un ser humano amado, digno de compasión y de sanidad. Este episodio también es profundamente simbólico para todos aquellos que hoy, en pleno siglo XXI, siguen viviendo como leprosos sociales, emocionales o espirituales. ¿Cuántos hay que se sienten excluidos, rechazados, marcados por alguna condición que los hace sentirse indignos de acercarse a Dios o a los demás? ¿Cuántos viven atrapados en la vergüenza, en la culpa, en el estigma de errores pasados, de fracasos que creen irreparables? El mensaje de Jesús, a través de este relato, es claro y potente. No hay lepra emocional, espiritual o social que sea demasiado contaminante para alejarte de su amor. Jesús no teme acercarse a ti, no teme tocar tus heridas, no teme ensuciarse con tus cicatrices. Al contrario, quiere hacerlo, porque solo cuando permite que su amor te toque, puedes ser verdaderamente limpio. Es importante destacar que Jesús, después de sanarlo, le dice, «Mira, no lo digas a nadie. Sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Mateo 8:4. Esta instrucción tiene un propósito legal y social: reintegrar oficialmente al leproso en la comunidad, restaurar no solo su salud,
sino también su lugar en la sociedad y en la religión. El amor de Dios, entonces, no se limita a lo espiritual, sino que abarca todas las dimensiones de la persona: física, emocional, social, relacional. Este milagro, además, es un testimonio frente a toda la multitud que observaba. Todos aquellos que tal vez desdeñaban al leproso, que se apartaban al verlo, que murmuraban sobre su condición, ahora eran testigos de la transformación radical que el amor de Dios produce en quien se siente olvidado. Este relato nos enseña una verdad que se repite a lo largo de toda la Biblia. Dios no olvida a los que el mundo olvida. Su amor se manifiesta precisamente donde otros se alejan, donde otros condenan, donde otros señalan. Jesús no vio primero la lepra, sino la persona. No vio la impureza, sino la dignidad. No vio el estigma, sino la imagen de Dios en aquel hombre. Y actuó en consecuencia. Lo tocó, lo sanó, lo restauró. Quizá tú también te sientes como este leproso, aislado, rechazado, viviendo con una carga que crees que nadie puede o quiere tocar. Tal vez incluso has internalizado la idea de que eres impuro, indigno, incapaz de recibir amor. Pero el Evangelio es claro: Jesús se acerca, te toca y te limpia. No necesitas ocultarte, no necesitas gritar inmundo, solo necesitas postrarte como lo hizo aquel hombre, con humildad, reconociendo tu necesidad y confiar en que Él quiere y puede limpiarte. El amor de Dios no conoce límites, no respeta las barreras que los hombres levantan. Es un amor que abraza a los intocables, que incluye a los excluidos, que restaura a los rechazados. Este relato es una invitación a dejar de vivir en el margen, a acercarte con la confianza de que no serás rechazado, sino abrazado. No serás condenado, sino restaurado, porque el amor de Dios siempre está en busca de aquellos que se sienten olvidados. 5. El ladrón en la cruz. El amor de Dios en el último suspiro del olvidado. Uno de los episodios más estremecedores y paradójicos de toda la Escritura se desarrolla en el monte llamado de la Calavera, el Gólgota. Allí, colgados en 3 cruces, estaban Jesús, y a cada lado, 2 criminales condenados. La escena, descrita en Lucas 23, 39, 43, es un testimonio impactante de cómo el amor de Dios se manifiesta incluso en el último suspiro de aquellos que creían estar olvidados y perdidos para siempre. Los evangelios nos presentan a estos 2 hombres como malhechores, criminales que habían cometido delitos dignos, según la ley romana, de la peor de las ejecuciones: la crucifixión. Es difícil imaginar una condición más desesperada y degradante que la de un hombre colgado de una cruz, sufriendo una muerte lenta y pública, despojado de toda dignidad, de toda posibilidad de redención humana. Y sin embargo, en medio de ese escenario de horror y de muerte, se produce uno de los encuentros más puros y conmovedores con el amor de Dios. Uno de los ladrones, consumido por la amargura y la desesperación, se une a las burlas del populacho. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Su palabra no es un ruego de fe, sino un grito sarcástico, de incredulidad, de desafío. Pero el otro ladrón, en un acto de lucidez y humildad que rompe con toda lógica, reprende a su compañero. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Lucas 23, 40, 41. Este hombre reconoce su culpa, asume la justicia de su castigo, pero al mismo tiempo ve algo que muchos, incluso entre los discípulos de Jesús, no habían visto con claridad: la inocencia y la majestad de Cristo. Y entonces pronuncia una de las súplicas más breves y más poderosas de toda la historia. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Qué clamor tan sencillo y tan profundo. No pide que lo baje de la cruz, no.
Exige un milagro inmediato. No trata de justificarse ni de prometer enmiendas. Solo pide ser recordado. Porque en el fondo, este ladrón había vivido como muchos, olvidado por la sociedad, condenado por sus actos, apartado por sus malas decisiones, tal vez considerado un caso perdido, irrecuperable, alguien cuya historia ya estaba escrita y cuyo final estaba sellado. Pero incluso en su último aliento, se atreve a creer que hay alguien que podría acordarse de él. Alguien que, a pesar de su fracaso y de su condena, podría mirarlo con amor y darle un lugar en su reino. Y la respuesta de Jesús es inmediata, directa, sin rodeos ni condiciones. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este es uno de los actos de amor más incomprensibles y hermosos de Dios. Un hombre que nada puede ofrecer, que nada puede hacer para enmendar sus pecados, que está a minutos de morir, es acogido en el reino eterno por la sola gracia, por la sola misericordia de Dios. Este episodio nos enseña que nunca es demasiado tarde para ser alcanzado por el amor de Dios. Que no hay vida tan rota, tan perdida, tan degradada, que no pueda ser abrazada por la gracia divina en el momento menos esperado. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de hacer obras, ni de cambiar de vida, ni de reparar sus daños. Solo pudo clamar, con sinceridad y humildad, y fue escuchado. Este relato destruye de raíz la idea, tan común en la religiosidad humana, de que debemos ser perfectos, irreprensibles o dignos para recibir el amor de Dios. Nos muestra que el amor de Dios es por esencia inmerecido y que se ofrece libremente a quienes reconocen su necesidad y claman con un corazón sincero. Además, esta escena revela una de las paradojas más profundas del Evangelio. Mientras Jesús está muriendo, mientras es despreciado, insultado y aparentemente derrotado, sigue ejerciendo su ministerio de redención, sigue salvando, sigue manifestando su amor, incluso clavado en una cruz, con el cuerpo desgarrado y la respiración dificultosa. Jesús no deja de escuchar al olvidado que clama. No se concentra en su propio dolor, sino que se vuelve al que le suplica y le ofrece la promesa más gloriosa: el paraíso. Para el ladrón, la cruz no fue el fin, sino el umbral. No fue el símbolo de su condena, sino el escenario de su redención. Este episodio también nos confronta con la realidad de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos pensado que ya es demasiado tarde? Que nuestras decisiones nos han llevado demasiado lejos, que nuestras caídas nos han descalificado para siempre, que nuestro historial es un peso demasiado grande como para que Dios se fije en nosotros? Pero este relato nos grita una y otra vez: no es tarde, no estás olvidado. Mientras tengas aliento, mientras puedas dirigir una palabra a Dios, mientras tu corazón pueda clamar, acuérdate de mí, Dios está dispuesto a escucharte y a responderte con su amor. La frase del ladrón, acuérdate de mí, encierra el anhelo más profundo del ser humano: no ser olvidado, ser recordado por el único que puede darle sentido a nuestra existencia, ser acogido por el único que puede transformar nuestra historia, ser amado por el único cuyo amor es eterno. Este relato también nos enseña que el amor de Dios trasciende todas nuestras categorías de justicia y de mérito. Humanamente nadie habría considerado que ese hombre mereciera la salvación. Era un criminal, condenado legal y socialmente. Pero Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón. Y donde los hombres ven un delincuente, Dios ve un hijo que en su último instante se atreve a creer, a confiar, a pedir. Y Dios responde. Es interesante que Jesús le dice: hoy estarás conmigo. No mañana, no después de un proceso, no cuando purgues tus culpas, sino hoy. La salvación, el amor de Dios, no se aplazan para quienes se entregan a Él de corazón. Además, Jesús no le dice simplemente que serás salvo, sino que estarás conmigo. La esencia del paraíso no es un lugar en sí mismo, sino la presencia de Dios.
El amor de Dios no consiste en darnos cosas, sino en darnos a Él mismo. Este detalle es esencial. Dios mostró su amor a un hombre que se creía olvidado, no solo librándolo de la condena eterna, sino dándole la mayor de las promesas: su compañía, su presencia, su comunión eterna. Y así, en medio de ese monte de muerte, en ese escenario de violencia y sufrimiento, se levanta la declaración más pura del amor de Dios. Nadie está tan lejos, nadie está tan caído, nadie está tan perdido como para no ser abrazado por la gracia divina. El ladrón en la cruz es un espejo en el que muchos podemos mirarnos: fallos, errores, culpas, condenas. Pero también es un faro que nos muestra que, por encima de todo eso, hay un amor que trasciende, que rescata, que salva, que abraza. Hoy, este relato sigue proclamando que Dios no se olvida de quienes todos han olvidado, que el amor de Dios alcanza incluso a quienes ya no tienen fuerza para hacer nada salvo clamar, y eso basta. Porque como Jesús lo demostró en esa cruz, el amor de Dios no depende de lo que hacemos, sino de lo que Él es. Amor puro, amor fiel, amor eterno. 6. El paralítico junto al estanque de Betesda. Cuando el amor de Dios interrumpe décadas de espera. Entre los relatos más conmovedores y cargados de esperanza que encontramos en los Evangelios, está la historia del paralítico del estanque de Betesda, narrada en Juan 5:1-9. Este episodio no solo es un milagro de sanidad física, sino una revelación profunda del amor de Dios hacia aquellos que han sido olvidados, desplazados, y que han llegado a resignarse a vivir con sus heridas. La escena se desarrolla en Jerusalén, en un lugar llamado Betesda, que en hebreo significa casa de misericordia. Irónicamente, este nombre contrasta con la realidad que allí se vivía: un sitio donde yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Juan 5:3. Betesda, más que un lugar de misericordia, parecía un cementerio de esperanzas, una antesala de la muerte, donde los enfermos esperaban un milagro que rara vez llegaba. El texto nos presenta a uno de esos enfermos, cuyo sufrimiento había alcanzado una dimensión casi inimaginable. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5:5. 38 años. No 38 días. No 38 meses. 38 años de parálisis, de espera, de frustraciones acumuladas. Décadas viendo cómo otros llegaban, sanaban, se iban, mientras él permanecía postrado, inmóvil, invisible. La tradición popular decía que, en ciertos momentos, un ángel descendía y agitaba las aguas del estanque, y el primero que entraba en ellas después del movimiento quedaba sano. Pero para este hombre, esa esperanza se había convertido en una tortura. «Señor», le responde a Jesús, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Juan 5:7. Este lamento encapsula la desesperanza absoluta. No solo está enfermo, sino que no tiene a nadie. Nadie que lo ayude, nadie que lo acerque, nadie que lo cargue, nadie que se apiade. Está totalmente solo, abandonado en un lugar supuestamente de misericordia, pero que se había transformado en un espacio de competencia despiadada. ¿Cuántos hoy no se sienten así? Viven postrados junto a estanques de oportunidades, viendo cómo otros avanzan, cómo otros prosperan, cómo otros reciben lo que ellos han anhelado por años, mientras siguen allí, inmóviles, sin fuerzas, convencidos de que no hay quien los ayude, convencidos de que incluso Dios los ha olvidado. Pero en esta historia sucede algo maravilloso. Jesús pasa por Betesda y se detiene junto a él. Aquí está el primer acto de amor. Jesús ve a quien todos ya han dejado de ver. Jesús escucha a quien todos han ignorado. Jesús se acerca a quien nadie se ha acercado en décadas. El texto dice:
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Juan 5:6. Jesús no solo lo ve, conoce su historia, sus años de sufrimiento, su frustración acumulada. Y entonces le hace una pregunta que, a primera vista, podría parecer absurda. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué preguntar eso a alguien que lleva 38 años enfermo? ¿Acaso no es obvia la respuesta? No, no lo es. Porque tras tantos años de postración, de soledad, de dolor, muchos pierden la capacidad de desear la sanidad, se acostumbran a su condición. Hacen de su dolor una parte esencial de su identidad. Se resignan a vivir como víctimas, como olvidados, como eternos postergados. Por eso Jesús, en un acto de amor y de respeto, no impone la sanidad, sino que invita a la decisión. Le devuelve al paralítico la dignidad de expresar un deseo, de articular una esperanza, de salir de la resignación. Y la respuesta del hombre es reveladora. En lugar de decir, sí, quiero, comienza a explicar por qué no ha podido sanar. No tengo quien me meta en el estanque. Este lamento muestra cómo, después de tantos años de frustración, lo único que queda son excusas, explicaciones, razones acumuladas para justificar el inmovilismo. Pero Jesús, en un acto de amor que trasciende la lógica, no se deja atrapar por ese discurso de derrota. No le dice, vamos a esperar juntos el movimiento del agua. No le ofrece cargarlo al estanque. Simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. No necesita el estanque, no necesita el ángel, no necesita a otro que lo meta. Solo necesita una palabra de Jesús. Y el milagro ocurre. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Juan 5:9. 38 años de espera interrumpidos por una palabra de amor. Este episodio nos enseña varias verdades esenciales sobre el amor de Dios. Primero, el amor de Dios se manifiesta en los lugares donde nadie más quiere entrar. Betesda no era un sitio agradable, ni limpio, ni cómodo. Era un lugar de enfermedad, de abandono, de miseria. Pero Jesús va allí, a buscar a quienes todos han dejado de buscar. Segundo, el amor de Dios no necesita de los mecanismos humanos para actuar. El paralítico creía que su única esperanza era el estanque y el movimiento de las aguas. Pero Jesús le muestra que su poder trasciende las estructuras tradicionales, que su amor no depende de fórmulas ni de condiciones, sino de su soberana misericordia. Tercero, el amor de Dios devuelve la dignidad y la autonomía a quienes han sido tratados como cargas. Jesús le dice, toma tu lecho. No le quita la responsabilidad, sino que le devuelve la capacidad de cargar con su vida, de caminar, de decidir, de moverse. Lo saca de la parálisis no solo física, sino existencial. Cuarto, el amor de Dios se anticipa a nuestras acciones. El paralítico no había clamado a Jesús, ni había mostrado una fe espectacular. Solo estaba allí, como siempre, postrado en su lecho. Pero Jesús se acerca, se detiene, actúa. Porque el amor de Dios no espera a que nosotros demos el primer paso, sino que nos busca en nuestra postración. Este relato también es una advertencia contra la resignación espiritual. ¿Cuántos años llevamos como ese hombre esperando que algo suceda, que alguien venga, que las circunstancias cambien mientras seguimos postrados en el mismo sitio, acumulando excusas y lamentos? Pero Jesús hoy, como entonces, se acerca y nos pregunta, ¿quieres ser sano? Nos invita a salir de la resignación, a romper con la victimización, a creer que no estamos olvidados, que no estamos condenados a seguir postrados, que hay un amor que puede levantarnos. La historia del paralítico de Betesda es, finalmente, una metáfora de la salvación. Dios se acerca a quienes no tienen fuerzas para acercarse a Él. Dios levanta a quienes no tienen a nadie que los levante.
Dios interrumpe décadas de frustración con una palabra de esperanza. Quizás tú, como este hombre, llevas años postrado en alguna área de tu vida, emocional, espiritual, familiar. Quizás crees que tu historia está estancada, que nada cambiará, que simplemente debes esperar resignado a que pase la vida. Pero el amor de Dios se especializa en irrumpir en esas historias, en cambiar los finales que parecían escritos, en abrir caminos donde solo había postración. La pregunta sigue resonando. ¿Quieres ser sano? Y la respuesta de Dios sigue siendo la misma. Levántate, porque Dios no se ha olvidado de ti. Nunca lo hizo. Solo estaba esperando el momento oportuno para acercarse, mirarte a los ojos, pronunciar tu nombre y devolverte la capacidad de caminar, de soñar, de vivir. Este es el amor de Dios. Un amor que se acerca a los olvidados, que se detiene junto a los postrados, que levanta a los que creen que ya no hay esperanza. 7. El siervo de Naamán. Cuando Dios recuerda a quienes los poderosos olvidan. Entre las historias bíblicas que revelan el amor de Dios hacia los que creen estar olvidados, destaca la figura aparentemente insignificante de la muchacha esclava que servía a la esposa de Naamán, el comandante del ejército sirio, cuya sugerencia sencilla y valiente cambió no solo la vida de su amo, sino que también se convirtió en un testimonio perdurable de cómo Dios se acuerda de los pequeños y los invisibles. El relato se encuentra en 2 Reyes 5:1-14. Naamán era un hombre poderoso, famoso, respetado, pero estaba marcado por una tragedia personal. Era leproso. Esta enfermedad, aunque no implicaba en Siria la misma marginación religiosa que en Israel, sí constituía un estigma, una amenaza a su posición, un recordatorio constante de su fragilidad humana a pesar de toda su fuerza y estatus. Pero en medio de la opulencia y el poder de la casa de Naamán, había alguien que parecía insignificante. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. 2 Reyes 5:2. Este versículo, que podría pasar desapercibido, encierra una profunda historia de dolor y desplazamiento. Esta joven era una víctima de guerra, arrancada de su hogar, de su familia, de su pueblo, llevada como esclava a un país extranjero, obligada a servir en la casa de un hombre que, desde la perspectiva nacionalista de Israel, era un enemigo. Podemos imaginar que en más de una ocasión, esta muchacha pensó que Dios se había olvidado de ella. Exiliada, esclavizada, alejada de todo lo que amaba, sin futuro aparente, sin derechos, sin nombre siquiera en el relato bíblico. No se nos dice cómo se llamaba, ni quiénes eran sus padres, ni cuántos años tenía. Solo se nos dice que sirve. Y sin embargo, es en esta situación, desde esta aparente insignificancia, que Dios obra a través de ella de manera poderosa. Un día, al ver la aflicción de su amo, la joven se atreve a pronunciar una frase que cambiaría el curso de los acontecimientos. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 2 Reyes 5:3. Detengámonos a considerar la magnitud de esta declaración. Esta muchacha podría haber guardado silencio, resignada a su destino, amargada por su condición, indiferente al sufrimiento de quien, en cierto modo, era parte de su desgracia. Pero no lo hace. En lugar de alimentar resentimientos, elige ser canal de esperanza. En lugar de quedarse atrapada en su dolor, se transforma en mensajera de gracia. Este acto revela la fuerza de un corazón que, a pesar de las circunstancias adversas, no se ha endurecido, no se ha encerrado en la queja ni en la autocompasión, sino que sigue abierto al amor, a la compasión, a la fe. Y es aquí donde se manifiesta el amor de Dios, en dar voz y relevancia a quien todos consideraban invisible. La sugerencia de la esclava es escuchada, respetada y ejecutada.
Naamán informa al rey de Siria, quien le envía con cartas y regalos a Israel en busca del profeta Eliseo. Lo que sigue es bien conocido. Tras ciertos malentendidos diplomáticos, Eliseo instruye a Naamán a que se lave 7 veces en el río Jordán, y aunque inicialmente el general se resiste, finalmente obedece y es sanado completamente de su lepra. Naamán, transformado no solo físicamente, sino espiritualmente, regresa a Eliseo y proclama: «He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Segundo Reyes 5:15. Y todo esto ocurrió porque una muchacha esclava, olvidada, decidió hablar. Este relato nos enseña varias verdades esenciales sobre el amor de Dios y cómo Él actúa en la vida de quienes se creen olvidados. Primero, Dios no se olvida de los pequeños, de los desplazados, de los que han sido arrancados de sus hogares y condenados a vidas aparentemente insignificantes. Aunque la muchacha fue llevada cautiva, no fue arrancada del corazón de Dios. Él seguía teniéndola presente, seguía dándole propósito, seguía usando su vida para cumplir sus planes soberanos. Segundo, el amor de Dios se manifiesta en la capacidad de transformar el dolor en misión. La muchacha podría haber vivido consumida por la amargura, pero eligió que su situación dolorosa no la definiera, sino que la orientara a servir como puente de sanidad para otro. Tercero, el amor de Dios da voz a quienes no la tienen. En una sociedad donde las mujeres, y más aún las esclavas extranjeras, no tenían derecho a opinar ni a ser escuchadas, esta muchacha logra que sus palabras tengan más peso que las de embajadores y diplomáticos. Su sencilla sugerencia fue el detonante de una serie de eventos que culminaron en la sanidad física y espiritual de uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Cuarto, Dios manifiesta su amor a través de quienes menos imaginamos. A veces, pensamos que los grandes actos de Dios solo ocurren a través de profetas, reyes o apóstoles, pero aquí vemos que una esclava anónima fue el instrumento elegido por Dios para bendecir a Naamán y a través de él, para dar testimonio de la supremacía del Dios de Israel en tierras extranjeras. Este relato también nos confronta con nuestras propias percepciones de valor y propósito. ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestra vida no tiene impacto, que somos irrelevantes, que nuestra voz no cuenta, que nuestra historia es demasiado pequeña para ser parte de algo grande? Pero la historia de la muchacha esclava nos grita lo contrario. Dios se acuerda de ti, incluso cuando crees que has sido olvidado. Él sigue teniendo un propósito para tu vida, incluso cuando las circunstancias parecen haberlo anulado. Este episodio también nos enseña que no hay que subestimar el poder de una palabra hablada en fe. La muchacha no tenía poder militar, ni influencia política, ni riquezas. Solo tenía una convicción: que había un profeta en Israel, un Dios que sanaba, un poder que trascendía fronteras. Y esa convicción fue suficiente. De la misma manera, hoy Dios sigue llamando a aquellos que se sienten pequeños y olvidados a ser portadores de esperanza, a hablar con valentía, a creer que una palabra dicha con fe puede abrir caminos de redención y de vida para otros. Es importante destacar que la muchacha no vio el deslink de la historia. No sabemos si supo que Naamán fue sanado, si presenció su transformación, si recibió alguna recompensa o reconocimiento, y sin embargo, su acto fue crucial. Esto nos recuerda que muchas veces no veremos en esta vida el fruto completo de nuestras acciones, pero eso no significa que sean en vano. Dios está obrando a través de ellas, incluso más allá de lo que podemos imaginar. Finalmente, la historia de la esclava de Naamán es un testimonio del amor de Dios que no solo restaura a los poderosos, como ocurrió con el general sirio, sino que también eleva y honra a los pequeños, dándoles un lugar en la historia de la salvación, recordándoles que nunca están olvidados, que siempre son parte de su plan redentor. Así, en la sombra de este relato militar y profético, brilla la figura silenciosa de una muchacha sin nombre,
pero con una fe inmensa, que se atrevió a creer y a hablar, y que fue usada por Dios para mostrar su amor a quienes creían que no lo merecían. Porque el amor de Dios se manifiesta no solo en la sanidad de los enfermos, sino también en el uso de los olvidados para transformar el mundo. 8. Zacarías y Elizabeth. Cuando Dios recuerda los anhelos ocultos de quienes creen que es demasiado tarde, la historia de Zacarías y Elizabeth es uno de los relatos más tiernos y reveladores del Nuevo Testamento acerca de cómo Dios, en su amor infinito, se acuerda de aquellos que llevan años esperando en silencio, con el corazón desgastado por la frustración y el aparente olvido. Esta pareja aparece en Lucas 1:5-25. Ambos eran descendientes de linajes sacerdotales, Zacarías, de la clase de Abías, y Elizabeth, de las hijas de Aarón. Es decir, eran personas respetadas, piadosas, fieles al servicio de Dios. El texto bíblico es claro al describirlos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. Sin embargo, a pesar de su fidelidad, arrastraban una carga que les pesaba profundamente. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Lucas 1:7. Aquí encontramos una tensión espiritual profunda. Personas justas y fieles, pero que no ven cumplidas sus expectativas más íntimas. Y es precisamente en este contexto donde muchos creyentes pueden verse reflejados. ¿Cuántas veces hemos escuchado que si somos fieles, Dios nos bendecirá? Pero, ¿qué ocurre cuando somos fieles y la bendición parece no llegar? ¿Qué sucede cuando, como Zacarías y Elizabeth, los años pasan y los anhelos no se cumplen? ¿Qué ocurre con el alma cuando los sueños se secan en el desierto del tiempo? La esterilidad, en el contexto bíblico, no era solo una dificultad médica, sino también una fuente de vergüenza social y espiritual. Muchos interpretaban la falta de hijos como un signo de desaprobación divina. Así que, además de la tristeza personal, Elizabeth debía cargar con la mirada crítica de su comunidad, con los susurros de quienes veían su vientre vacío como un símbolo de maldición. Y sin embargo, el texto es claro. Eran justos delante de Dios. Este detalle es fundamental para comprender el amor de Dios en esta historia. El aparente olvido no era un castigo, no era un rechazo, no era una señal de desaprobación divina, sino parte de un plan que ellos aún no podían comprender. Pero para ellos, como para muchos hoy, la espera se alargaba más allá de los límites de la esperanza. Ya no había razones médicas para seguir esperando. Biológicamente, ya no era posible concebir. Es probable que, con el paso de los años, hayan renunciado a la oración que alguna vez elevaron con fervor. Tal vez, resignados, se limitaron a vivir en la rutina de la fe, cumpliendo con sus deberes sacerdotales, pero con el corazón entumecido por la espera interminable. Y entonces, en ese contexto de aparente olvido, de rutina fría, de sueños muertos, Dios irrumpe. Un día, mientras Zacarías ejercía su turno en el templo, algo extraordinario sucede, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Lucas 1:11. El ángel, consciente del miedo natural de Zacarías, le dice: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan». Lucas 1:13. ¡Qué palabras tan impactantes! Tu oración ha sido oída. Aquí se revela uno de los aspectos más conmovedores del amor de Dios. Él no olvida nuestras oraciones, aunque nosotros hayamos dejado de pronunciarlas. Aunque Zacarías y Elizabeth ya no esperaban, aunque tal vez ni siquiera oraban por un hijo, Dios no había olvidado la súplica que en su momento elevaron con lágrimas y fe. Dios guarda cada oración, cada suspiro, cada anhelo oculto en lo más profundo del corazón humano. Puede que para nosotros el tiempo haya agotado toda posibilidad, pero para Dios,
El tiempo es solo el escenario perfecto para manifestar su gloria y su amor. El ángel no solo anuncia a un hijo, sino también una misión. Juan sería grande delante de Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, y preparará al pueblo para la venida del Mesías. Lucas 1:15-17. Es decir, Dios no solo responde a un deseo personal, sino que integra ese deseo en su plan redentor universal. Este aspecto es clave. Muchas veces, cuando Dios parece retrasarse en responder, es porque su respuesta no es solo para nuestra satisfacción personal, sino para cumplir propósitos mayores que trascienden nuestra comprensión inmediata. Zacarías, al escuchar este anuncio, no cree. Pregunta: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Lucas 1:18. Su incredulidad es comprensible. Después de años de espera frustrada, ¿cómo abrir nuevamente el corazón a la esperanza? ¿Cómo permitir que el anhelo, que tanto dolor ha causado, vuelva a latir? Y sin embargo, Dios no se enoja ni se retira. Solo da una señal. Zacarías quedará mudo hasta el nacimiento del niño, como recordatorio de que lo que Dios promete, cumple, incluso si la fe humana vacila. El cumplimiento de la promesa no se hace esperar. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Lucas 1:24. Y entonces, ella pronuncia una de las declaraciones más hermosas y sencillas de todo el relato. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lucas 1:25. Aquí se revela el amor de Dios en su expresión más íntima. Dios no solo sanó su esterilidad, sino que también quitó su afrenta, su vergüenza, su dolor acumulado. Porque el amor de Dios no se limita a cumplir promesas, también restaura identidades, limpia heridas, reivindica historias. Este relato enseña que nadie está olvidado para Dios, ni siquiera aquellos que han dejado de esperar, que se han resignado a vivir con menos de lo que un día soñaron. Dios se acuerda de quienes oran en secreto y luego callan, de quienes sirven fielmente aunque el anhelo de su alma parezca no tener respuesta, de quienes continúan obedeciendo en medio de la frustración. El amor de Dios se revela no como una respuesta automática, sino como un acto soberano que llega en el tiempo perfecto, cuando el corazón está dispuesto no solo a recibir una bendición, sino también a comprender su lugar en el plan eterno de Dios. Zacarías y Elizabeth nos enseñan que la fidelidad en lo cotidiano, la perseverancia en la fe, la obediencia en lo pequeño, son reconocidas y recompensadas por Dios. Y nos recuerdan que los anhelos ocultos del corazón no pasan desapercibidos para el Creador. Él los ve, los valora, los guarda, y en el momento oportuno los transforma en fuente de gozo y testimonio. Finalmente, este relato muestra que el amor de Dios trasciende las limitaciones humanas, la edad avanzada, la esterilidad, las estructuras sociales o biológicas. Nada es un obstáculo para el cumplimiento de sus propósitos. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es la oportunidad perfecta para manifestar su gloria y su amor. Así, la historia de Zacarías y Elizabeth es una invitación a confiar, a seguir esperando, a seguir sirviendo, incluso cuando todo parece indicar que ya es demasiado tarde. Porque en el calendario de Dios nunca es tarde para amar, nunca es tarde para actuar, nunca es tarde para recordar a quienes creen que han sido olvidados. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo con toda sinceridad y desde lo más profundo de mi corazón. No eres una persona común. Muy pocos se detienen en medio de la velocidad de la vida para sumergirse en un mensaje como este, para escuchar atentamente, para dejarse confrontar, para abrir el alma y dejar que Dios hable. La mayoría pasa de largo, se queda en la superficie, evita mirar las heridas que duelen, finge que todo está bien. Pero tú has llegado al final, y eso te convierte en alguien muy especial.
Hoy hemos recorrido juntos una travesía espiritual extraordinaria, desde la historia de Mefiboset, escondido en Lodebar creyendo que su vida había terminado, pasando por la viuda de Sarepta, resignada a preparar la última comida antes de morir, por la mujer encorvada, limitada por una dolencia de 18 años, por el leproso que se atrevió a acercarse a Jesús cuando todos lo rechazaban, por Idate, el ladrón en la cruz, quien, en su último aliento, se aferró a la esperanza, por el paralítico de Betesda, postrado junto al estanque sin nadie que lo ayudara, por la esclava de Naamán, que creyó que podía ser instrumento de sanidad pese a su aparente insignificancia, hasta Zacarías y Elizabeth, quienes pensaron que ya era demasiado tarde para sus sueños. Cada una de estas historias nos muestra que Dios jamás olvida, que el amor de Dios nunca llega tarde, que la mano de Dios siempre se extiende, aun cuando nosotros creemos que ya nadie piensa en nosotros. Este viaje no ha sido solo un repaso de relatos bíblicos. Ha sido, sobre todo, una invitación a mirar tu propia historia, porque quizá tú también te has sentido como alguno de ellos. Quizá, como Mefiboset, te escondiste creyendo que tu pasado te descalificaba. O como la viuda de Sarepta, pensaste que tu provisión se había agotado y solo te quedaba esperar el fin. Tal vez, como la mujer encorvada, llevas años soportando una carga invisible que te impide mirar al cielo. O como el leproso, has vivido aislado, marcado por una condición que crees que nadie puede tocar. Quizá, como el ladrón en la cruz, crees que ya no hay más oportunidades, que es demasiado tarde. O como el paralítico de Betesda, has esperado tanto tiempo que la esperanza se te fue diluyendo. Tal vez, como la esclava de Naamán, crees que tu vida es demasiado pequeña para tener impacto. O como Zacarías y Elizabeth, has enterrado tus sueños convencido de que Dios se olvidó de ti. Pero si algo ha quedado claro en este mensaje es que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos, y tú eres uno de ellos. Hoy quiero que te lleves esta certeza. Dios se acuerda de ti, de cada oración que hiciste en secreto, de cada lágrima que derramaste en silencio, de cada anhelo que guardaste en tu corazón, pensando que tal vez no valía la pena esperar más. Dios lo recuerda todo. El amor de Dios no es como el amor humano. Nosotros olvidamos fácilmente, nos cansamos, dejamos de esperar. Pero Dios es fiel. El amor de Dios no tiene fecha de caducidad, no se agota, no se olvida, no se rinde. Hoy quiero invitarte a hacer algo muy especial, un acto simbólico que será como una marca espiritual, un sello de que has recorrido este camino hasta el final y que no eres de aquellos que se quedan en la mitad, sino de los que perseveran, de los que luchan, de los que abren el corazón a la obra de Dios. Quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: Dios jamás me ha olvidado, y yo tampoco lo olvidaré. Sí, exactamente así. Dios jamás me ha olvidado, y yo tampoco lo olvidaré. Quiero que lo escribas como una declaración de fe, como un recordatorio público de que crees en este amor inquebrantable, en esta fidelidad eterna. Cuando vea tu comentario, sabré que eres de los valientes que se atreven a creer, a esperar, a no rendirse, a confiar incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas. Además, cuando otros vean tu comentario, se animarán. Sabrán que no están solos, que hay más personas como ellos que han luchado con el olvido, con la soledad, con la frustración, y que han elegido seguir creyendo. Ahora quiero decirte algo más. ¿Sabes por qué es tan importante que compartas este video? Porque hay miles, quizás millones de personas que hoy se sienten olvidadas, personas que necesitan saber lo que tú has descubierto aquí, que Dios no se ha olvidado de ellas, que su historia aún no ha terminado, que hay esperanza. Compartir este video no es solo un acto digital, es un acto espiritual. Es como encender una luz en medio de la noche para que otros encuentren el camino. Es como tender una mano al que se está ahogando.
Es como levantar una bandera en alto que dice, aquí hay esperanza. No te quedes con esto solo para ti. El Evangelio es para compartirlo, para anunciarlo, para difundirlo. Y por supuesto, es fundamental que te suscribas a este canal. Sé que a veces uno piensa, ¿para qué me voy a suscribir? Solo puedo venir cuando quiera. Pero permíteme explicarte algo. Suscribirte es un acto de compromiso. Es como decir, yo quiero seguir creciendo, quiero seguir recibiendo estas palabras, quiero seguir caminando junto a esta comunidad de fe. Además, cuando te suscribes, ayudas a que este canal crezca, a que el algoritmo de YouTube diga, esto es importante, y se lo muestre a más personas. Y si no lo haces, permíteme decirlo con cariño, te estarías perdiendo de una oportunidad preciosa. Sería como recibir una carta de amor y no abrirla, como tener la llave de un tesoro y no usarla, como estar frente a una fuente de agua y morir de sed. Pero si te suscribes, si activas las notificaciones, si decides formar parte activa de esta comunidad, estarás diciendo, yo elijo no quedarme en la orilla, sino adentrarme en este mar de gracia y de amor que Dios me ofrece. Y eso es maravilloso. Quiero que te sientas orgulloso de haber llegado hasta aquí, de haber escuchado este mensaje completo, de haber abierto tu corazón, de haber dejado que Dios te hable. No todos lo hacen. La mayoría pasa de largo, distraída, superficial. Pero tú has demostrado que eres alguien que busca, que anhela, que se atreve. Por eso, al acabar este video, te invito a hacer algo muy sencillo pero muy profundo. Quédate en silencio. No apagues de inmediato. Deja que la música que acompaña este cierre te envuelva, te serene, te acaricie el alma. Cierra los ojos. Respira. Deja que las palabras que has escuchado se asienten en tu corazón como semillas que darán fruto en su tiempo. Y mientras lo haces, en ese silencio, eleva una oración de agradecimiento. No hace falta que sea larga. Basta con que digas, gracias, Señor, por amarme y no olvidarme jamás. Deja que esa gratitud te llene y quédate ahí, en ese espacio sagrado, en ese momento íntimo con Dios. No interrumpas esta conexión. No te apresures a volver a tus rutinas. Dale a tu alma unos minutos más de paz, de presencia, de amor. Porque este no es solo el final de un video. Es el inicio de una nueva etapa en tu vida. Una etapa en la que caminarás con la certeza de que Dios jamás te ha olvidado y jamás lo hará. Así que, una vez más, comenta, Dios jamás me ha olvidado y yo tampoco lo olvidaré. Comparte, suscríbete, sigue caminando y nunca lo olvides. Eres profundamente amado por el Dios eterno. Quédate un momento, deja que la música siga y permite que el amor de Dios te abrace en este instante.